El día de hoy escuchamos este pasaje que, aunque el Evangelio pueda hacer que nos parezca ordinario, no tiene nada, pero nada de ordinario. Nos quiere mostrar a un Jesús que tiene poder sobre la naturaleza, un Jesús cuya palabra, cuya fuerza de la palabra podía, si vemos este Evangelio, había pasado todo el día enseñando con diferentes parábolas, es decir, la palabra que ilumina, y después en este pasaje la palabra que tiene fuerza por encima de la naturaleza, y en el siguiente pasaje va a ser expulsando un demonio de una persona que vivía en el cementerio, otra vez la fuerza de la palabra. Entonces, pudiéramos decir que está centrado en la fuerza de la palabra de Jesús. A mí, para poderlo entender un poco mejor, quisiera empezar con esta frase con la que inicia el evangelista. Jesús toma la iniciativa y le dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Es decir, empiezan la travesía acompañando a Jesús y yendo junto con Jesús. Inclusive dice, iban varias barcas. Imagínense ustedes la barca de Jesús, varias barcas con él, y les toma la tormenta y empiezan ellos a apanicarse un poco, ¿no? Lo primero que me llama la atención de esto es que el que pidió que se iniciara el viaje fue Jesús. Jesús dice, vamos a la otra orilla. En el viaje se encuentran con problemas. Esta tormenta se empieza a llenar de agua y ellos recurren a Jesús. Y dice, bueno, tú nos iniciaste en este viaje, está esta tormenta, Señor, ayúdanos porque se está haciendo de agua la barca. Entonces, lo segundo es, en la tormenta recurren a Jesús. Lo que ellos hubieran esperado de Jesús, ¿qué se imaginan ustedes que hubiera sido? La barca se estaba llenando de agua y le dices, Jesús, ayúdanos. ¿Qué ayuda se imaginan ustedes que estaban pidiendo los discípulos? Pues a sacar el agua. Jamás se les hubiera preguntado, se les hubiera ocurrido decir, Señor, ahí te encargo la tormenta, ¿verdad? Entonces, ellos le piden, ayúdanos, pero ayúdanos a sacar el agua. Jesús se para y para la tormenta. Por eso la reacción de los discípulos. ¿Quién es este que resuelve las cosas de manera tan extraordinariamente diferente a lo que jamás nos hubiéramos imaginado? Finalmente llegan a la otra orilla con bien. ¿Cómo lo aplicaría yo en mi vida? O los invito a aplicarlo en sus vidas. Miren, nosotros desde que nacemos vamos peregrinando, vamos caminando o vamos avanzando. Hagas mucho o no hagas nada, vas creciendo en edad. Tú pásate un año sin hacer nada y de todos modos el siguiente año tendrás un año más. Es decir, vamos en el tiempo caminando como peregrinos, por decirlo de una manera, hacia una meta final. Esta meta final, sin fe, les puedo decir por lo menos que es la muerte. Todos nacemos, vivimos, nos desarrollamos y tarde o temprano vamos a morir. Digamos que es como un viaje en el que vamos cada uno de nosotros. La pregunta es, para ti, este caminar por la vida ¿inicia en ti o inicia en Dios? Es decir, el que tú hayas nacido en la familia que naciste, tengas las capacidades y virtudes que tuviste, tengas las experiencias que has vivido, tengas hoy la familia que tienes y camines con ella, eso, todo eso, ¿lo decidiste completa y totalmente tú? ¿O hubo un momento en el que Dios dijo que tengas vida, que inicies este viaje? Porque este viaje del que habla el Evangelio, ¿quién lo inició? ¿Los discípulos o Dios? ¿O Jesús? Jesús, vamos a la otra orilla.
La certeza de ellos de que van a llegar a la otra orilla es Jesús, porque Él los envió. Y entonces cada uno de nosotros hemos de preguntarnos, ¿en qué viaje me puso Dios? ¿A dónde me envió? ¿Hacia qué orilla voy caminando? Yo sé que tú me vas a decir, pues a que forme mi familia, a que la sostenga, a que la eduque. Y yo preguntaría, ¿será suficiente? Ya es bastante, pero ¿será suficiente? Porque sí, la familia le da sentido a nuestra vida, pero no lo es todo en la vida. Cada uno de nosotros inició un viaje, digámoslo así, enviado por Jesús, llamado por Jesús, y te dijo, ven, camina conmigo, yo te voy a llevar a la otra orilla. Tú vas a aportar a este mundo algo que nadie más va a aportar. Y cada uno de ustedes nació porque Dios quiso, para algo que Dios quiso. Entonces imagínense que ustedes son una gran sinfónica, ¿ok? Y de este lado están todos los instrumentos de aire, y en el centro tenemos los instrumentos de cuerdas, y allá tenemos las percusiones de aquel lado. Y entonces Dios a cada uno nos dio cualidades para lo que nos tocaba jugar o tocar en esta sinfónica. Pero es Dios el que te dio esa capacidad. A unos les dio la capacidad de hablar y a otros de escuchar. A unos de contemplar el Santísimo todo el día y a otros de irse de misiones fuera de su país a transformar la realidad. A unos les dio la capacidad y el don de formar una familia y educar a sus hijos, y a otros nos dio el don de consagrar nuestras vidas para hacer presente su amor en su palabra y los sacramentos. A cada uno nos dio un don distinto, pero Él te lo dio. El origen de tu vida no eres tú. Y desde ahí entonces hay que preguntar, Señor, ¿a dónde me enviaste? ¿Qué necesitas que haga yo para servir a tu gran plan? Esa es la vocación del cristiano, servir al sueño de Dios sobre esta humanidad. Y en el camino, Dios nunca nos dijo, cumplan el plan que les voy a decir y no van a tener problemas. Yo nunca he leído en el Evangelio, síganme y no van a tener problemas. Al revés, síganme y los van a perseguir, los van a matar, los van a odiar, los van a expulsar, se van a pelear. Y eso sí dice el Evangelio, no estoy exagerando. Entonces, Jesús nos dice, síganme, acompáñenme a cumplir el plan de Dios en este mundo. Cada uno de ustedes piense desde su ser padre o ser madre, ser hijo, ser hermano, ser empresario, ser trabajador, ser político, lo que fuera en la comunidad, es un don de Dios, de este gran plan maestro, gran viaje maestro, por decir de una manera, en el que nos topamos con los problemas. Y entonces, ¿qué hacemos? Volteamos al cielo y le decimos, Señor, ¿qué pasa? Tú me pediste que me casara y mira los problemas que tengo. Tú me pediste que empezara esta gran aventura de tener hijos y mira cómo estoy batallando para acompañarlos y educarlos. Y volteamos al cielo y le decimos, Señor, ¿qué no te das cuenta? Así como lo hicieron los discípulos en la barca. Y Dios siempre escucha. De eso no tengan la menor duda. El único problema con Dios es que sus respuestas no siempre son como nosotros las queremos. Fíjense, en la carta a los Hebreos, dice la carta a los Hebreos que el Hijo de Dios oró con gran insistencia al Padre para que lo librara de la muerte de cruz. Dice, y sus súplicas fueron escuchadas. Y yo digo, ¿sus súplicas fueron escuchadas? Pues si yo lo vi crucificado. Y bueno, sí fueron escuchadas, pero después de la crucifixión, resucitándolo y llevando a plenitud su obra en la resurrección. Es decir, Dios tiene maneras diferentes de respondernos. Porque cuando nosotros oramos a Dios y le decimos, Señor, muéstrame el camino, ayúdame en el camino, resuélveme el camino, sí lo resuelve,
pero no a nuestra manera. Y eso es donde tenemos que tener la fe, de entender que Dios camina con nosotros. Cuando ustedes estén pasando por esas dificultades, no volteen al cielo para pelearse con Dios. Voltean al cielo reconociendo que Él fue el que los hizo andar esta gran aventura. Y pídanle: Señor, ilumíname. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo me tengo que reinventar para poder vivir esto que me estás pidiendo vivir? Y en lugar de tener un enemigo en el cielo, tenemos un aliado. Por eso Jesús le reclama: hombres de poca fe, ¿no se dan cuenta que yo voy con ustedes? Y ese para mí es el mensaje de este evangelio. ¿Que no nos damos cuenta que en este camino no vamos solos? No vamos solos. Tal vez las cosas no siempre van a suceder como queremos, y tal vez las estrellas no se van a cuadrar como nosotros quisiéramos, pero de que llegamos a la otra orilla, llegamos a la otra orilla si vamos con Jesús. A lo mejor golpeados, heridos, yo siempre le llamo las heridas de la batalla, que se ven bellísimos en una persona mayor que ha tenido que renunciar, sufrir, entregar, ceder, y dices, y al final llegas, y llegas con Dios, y llegas acompañado por Él. Esa es nuestra paz, no la situación perfecta, sino una situación en la que Dios caminó con nosotros, nos ayudó a resolver nuestros problemas y nos permitió llegar a lo que nuestro corazón anhela, que es el encuentro definitivo o la realización plena de nuestros sueños. Pidámosle pues al Señor que tengamos fe, que en las buenas y en las malas, que en el camino que vamos andando para vivir con plenitud en la vocación que nos ha dado, Él siempre camina con nosotros. A veces lo podemos sentir, a veces casi lo podemos tocar, a veces hasta nos hace llorar, y otras veces parece que no está. Y ahí es donde la fe hace la diferencia. ¿Crees tú esto? ¿Crees que Jesús camina contigo? Porque si lo crees, entonces podrás andar con fe y con paz el camino. Que el Señor nos permita a cada uno poder experimentar su presencia y poder vivir nuestras vidas siempre en su compañía. Que así sea.